Entonces nosotros como tal para la parte de soluciones de energía solar tenemos paneles solares que vienen desde los 25 vatios. En este momento estamos trabajando el de 320 y nos va a llegar el de 330 y el panel translúcido de 250 vatios. El panel translúcido es ese que nosotros vimos montados allí en esa pérgola que está ahí en la parte de atrás. Ese sistema, esos 4 paneles son translúcidos. Entonces, ¿qué es la diferencia con el panel convencional? Que este no tiene en la parte de atrás un material blanco, que es un etilvinilo blanco, que es el que le permite refrigeración, como tal a los paneles convencionales. Ese es el translúcido que vamos a encontrar en la lista de precios. Comúnmente mantenemos las potencias de 40, 60, 80, 100, 150. Este 270 va a salir, entra el de 280 y el de 320 sale y entra el de 330. ¿Por qué salen? No es porque no sean funcionales, sino porque a medida que va pasando el tiempo van haciendo los paneles más eficientes. Y entre más eficiencia tienen, por el mismo espacio tenemos mayor potencia. Y eso es lo que buscamos nosotros, que se haya la mayor generación en metros cuadrados disponibles. Porque muchas veces anteriormente decían, una nevera, necesitábamos 300 vatios o necesitábamos 400 vatios. Y haciendo 400 vatios a punta de paneles de 60 vatios, eso se llenaba todo el techo. Entonces la gente decía, no, eso me va a salir súper costosísimo, que no sé qué. Entonces es otra forma que nosotros comercialmente la gente lo ve mucho más viable. Decirle a usted que para la solución de la nevera un solo panel, que venderle 3 o 4 paneles. Entonces la gente ya comercialmente dice, ah no, con un solo panel me maneja todo. No, pues está muy barato. Cuando usted le pone demasiadas cosas, la gente dice, no, eso me va a salir costoso. Entre más poquitas cosas o elementos le mete en un sistema, la gente dice, no, me va a salir muy barato. El tema es que a medida que las potencias han ido creciendo, le hemos podido dar esa solución así. Lo que vienen los paneles de 25 hasta 150 son paneles que se manejan para 12 vatios, 12 voltios máximo. O se pueden hacer arreglos de 24, pero lo ideal es aprovechar como tal el voltaje que ellos tienen. Si pueden mirar aquí en la parte de la lista, vemos que dice 18, 18, 19, 18, 19, 18. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De ese voltaje de 18 que tenemos ahí, de 18 y algo de voltios, nosotros lo vamos a transformar a 12 voltios. A 12 voltios. Que va a estar almacenado en las baterías. Si vemos, si nosotros vamos a transformar de 18 a 12 voltios, nosotros dejamos de utilizar 6 voltios. Si lo hiciéramos con este, que nosotros tenemos controlador diseñado para eso, estamos hablando que vamos a transformar de 31 voltios a 12 voltios. Todo el voltaje que yo tengo que restarle a estos 31 se me pierde. Por eso, en cambio, en este sistema lo ideal es pasar de un 12 voltios a 24. Tengo menos pérdida. Por eso se busca que los paneles más pequeños siempre trabajen a 12 voltios. ¿Que pueden trabajar a 24? Sí, ya es hacer un arreglo en serie. ¿Que se pueden trabajar a 48? También se pone otra serie. Se va hablando del tema de las series, que ya enseguida también les explico qué es la serie. Qué es el término de serie y qué es el término de paralelo. Entonces ya de aquí lo que vendrían a ser de 280, 320 y 250 como tal, vamos a trabajar conexiones para 24 voltios, 48, o si vamos a estar conectados a la red, podemos llegar hasta 600 voltios, que es lo que el equipo como tal, el híbrido, nos va a soportar. Entonces, por lo general, ahorita el panel que nosotros mandamos allá que se va a instalar, era en la versión de 250, que se calculó para el diseño del inversor pequeño, que es ese, ya lo reemplazaríamos después con el de 280 para que trabajáramos. Como tal, hay un término que aparece en los paneles solares
que es, yo miro aquí, policristalino. Muchas veces y personas que de pronto han estado por fuera o que han visto en Bogotá o en ferias, les van a preguntar que si es tecnología monocristalina o policristalina. ¿Qué es eso? Básicamente cuando van a fabricar el panel, para hacer las celdas hacen una barra de silicio. Entonces, ¿qué hacen? Cuando es monocristalino, lo que cogen es de esta barra y sacan una O y hacen el cuadrito. Eso es. Cuando cogieron y cortaron este círculo para sacar el cuadrito, sobraron todos estos elementos. Ellos lo que hicieron fue coger todos estos elementos y hacer otro cuadrito fundido, y entonces quedan diferentes partículas, por eso se llama policristalino. Y este es mono, un solo cristal. Ventajas: el monocristalino tiene mayor producción por ser una sola célula. El policristalino tiene menos producción, pero mayor ventaja a la hora de la nubosidad. Cuando hay nubosidad, una sola célula se tapa, baja el rendimiento a cero. De todo el panel. De todo el panel. En cambio, el policristalino no. Porque como son tantos cristales, la parte que quede cubierta con la sombra no afecta la producción de lo otro. Entonces, por eso nosotros en el mercado colombiano optamos por las soluciones en policristalino, porque primero nosotros tenemos muy poca nubosidad, hay muy buenos vientos, los cielos son muy despejados. Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar siempre la tecnología policristalino. Y la otra ventaja comercial es que nosotros tenemos paneles mucho más económicos en policristalino. Y la ideal es nunca mezclar tecnologías. Si de pronto el cliente ya tiene tecnología monocristalina y quiere meter otro sistema, entonces tienes que dejar el sistema que ya tienes, poner un controlador aparte, conectárselo a los paneles nuevos y llevárselo al mismo banco de batería. Eso sí pueden hacer. Eso sí se puede hacer. Que yo tengo mi banco de baterías, tiene su controlador, un DC-DC, de pronto esta es la simbología que se utiliza para la corriente directa, y de aquí sale aquí, y yo pongo aquí mi nuevo arreglo de paneles, y estos en poli. Yo tengo que tener mi propio controlador, y lo puedo llevar al mismo banco de baterías. Eso sí lo puedo hacer, pero que voy a decir, este lo voy a conectar con este y le desaparezco este lado, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué? El monocristalino va a trabajar a un voltaje, mayor, y este a un voltaje menor. Entonces, ¿qué hace? Empieza a trabajar en conflicto. Este conflicto que genera que el panel más pequeño en potencia o en voltaje force al que tiene mayor potencia a trabajar como él. Porque yo no le puedo decir, siendo usted de 50, trabaje como uno de 60. No hay forma. Más fácil, el que está de 60, el de 50, si le dice, venga, trabaje como 50. Entonces, en vez de tener una ventaja, lo que va a tener es un problema, porque igualmente los controladores empiezan a sufrir. Porque en un momento puede llegar un voltaje muy alto, después uno muy bajito, y ahí se la va a mantener en ese trabajo muy extenso o fatigante para el equipo. Entonces, por eso se recomienda que ahí sí se haga el desarrollo siempre así. Si yo tengo a tener dos tecnologías de paneles, que los dos son policristalinos y los quiero meter en el mismo controlador, tampoco. Si ya tengo una marca y tengo unas potencias, lo ideal es separar, pero siempre vamos a trabajar. Por eso nosotros igualmente está especificado el voltaje y la corriente como tal, y las medidas de los paneles también van a aparecer ahí en la lista de precios. Los paneles están especificados en potencia y siempre aparecen con una W, que son vatios, ¿cierto? El voltaje de operación BMP
que es el voltaje medio en potencia, o traduciéndolo pues mejor, sería como un promedio el voltaje que va a entregar el panel. Está la corriente media o promedio que la va a entregar. El voltaje en circuito abierto. Un voltaje en circuito abierto es cuando ponemos el panel al sol y no le ponemos ninguna carga. Los cables o las puntas, si lo llegamos a medir, es un voltaje mucho más alto. Eso es lo que quiere decir. Y lo mismo pasaría con la corriente de cortocircuito. Los paneles siempre van a tener, a partir de una potencia, van a estar estandarizados en un ancho de 99 o de 56. Los pequeños, ya miremos aquí uno de 150, no lo puse aquí. Miremos que el de, por lo menos este de 100 vatios, que tiene más o menos el mismo voltaje, estos van a ser por lo general de 99 de ancho para el tema de las estructuras, y estos van a ser de 67 o 66, 67, pues pongámosle más en promedio. Y hay que tener en cuenta para los accesorios o las monturas la parte final. Vea que al final dice que este es de 35 y este es de 40. Los accesorios de 35 para el de 40 quedan muy pequeños. Entonces el panel, muchas veces el tornillo no alcanza a apretar. Entonces te queda sobrando. Y si lo hacen al contrario, el de 40 te queda volado. Entonces ya la estructura no cierra. Puedes llegar el tornillo hasta el fondo porque choca contra el riel y ya no te va a dejar trabajar. Entonces hay que tener en cuenta cuando vayamos a seleccionar las monturas el milímetro, que es el grosor del marco, y el ancho para calcular el largo del riel. Este igualmente van a estandarizar y son siempre los paneles para 12 voltios van a estar en 66-67 centímetros y los grandes en 99 para la selección de monturas. Esos serían los paneles que vamos a tener en disponibilidad. Los que más se utilizan son 60, 40 y 60 para pequeñas cercas. Soluciones de energía solar ya vamos a ingresar con el de 80, el de 100 y el de 150. El que vaya a querer el bombillito, el cargador de baterías, tener un televisor pequeño, entonces ya se hacen esas soluciones. Cuando ya son soluciones más grandes y queremos darle un kit muy pequeño, empezamos a trabajar, ya sería el de 280 y el de 330, que es el que vamos comercialmente más a trabajar.